¿Viste? Buenísimo, no es. La última vez habíamos visto lo de Nina, ¿no? Exacto. La última vez nos habíamos encontrado frente a una situación objetivada en una película que nos había ayudado a pensar dos historias de vida de dos adolescentes que transitan en poblaciones lugareñas cercanas, desde Argentina y desde Oberá, desde Paraguay, dos situaciones de dos adolescentes que en determinadas condiciones de vida y con determinada oferta que pareciera interesante, que va a resolver situaciones que tengan que ver con sus formas de vida y su sufrimiento, les va a asegurar mejores condiciones, mayor escolaridad y asegurar la manutención económica en ambos casos. Nina es el argumento, es el modo que nos ayuda a pensar esta problemática que nos atraviesa. Hablamos de trata y de prostitución, y la estamos abordando porque queremos que sea nuestro ejercicio preparatorio al parcial, además de ser problemáticas de las que nos familiaricemos. Entonces, nosotras sabemos de la existencia de un currículum prescripto, que es la tarea que teníamos para conversar en la semana pasada, que ustedes iban a ir adelantando esta cuestión. Hablamos la última vez que nos vimos, si ustedes se acuerdan, de la existencia de... ¿Me paro un cachito y voy al pizarrón? Es un minutito nomás. La última vez que nos vimos hablamos de un currículum como proyecto político, pero que articulaba, ¿se acuerdan? Currículum prescrito, una propuesta editorial y una cultura pedagógica instalada en la voz de profesores y estudiantes. Estamos en este momento histórico. El currículum como proyecto político nos lo ayudó a pensar Urjo Torres, nos lo ayudó a pensar Conel, nos lo ayudó a pensar Dubet, nos lo ayudó a pensar Apple y Bill. Todas y todos nos dieron dimensiones de análisis para que este currículum lo pudiéramos pensar no como un listado de contenidos, sino porque lo pudiéramos pensar en función a qué sujetos se benefician de este saber. ¿Qué saberes requiere ese sentido político, esa ciudadanía? ¿Qué saberes requiere? ¿En qué escuela? Hablo de escuela en el sentido simbólico, pongo la universidad también. ¿En qué escuela se produce esta formación? Hasta acá transitamos el primer tramo de la asignatura. Ahora nos vamos a poner a pensar cómo se materializa este proyecto político. Tenemos varias dimensiones de análisis, pero al menos ahora vamos a poner foco en dos particularmente. Por un lado, en lo que el Ministerio de Educación dice debe ser enseñado. Por eso se llama currículum prescripto, se llama conocimiento oficial, se llama currículum escrito, se llama currículum prescripto. Hicimos la analogía con la prescripción médica. Pero lo vamos a ver en contraposición de otro que no está escrito, que no es oficial, que no es la cultura legitimada explícitamente, pero sí lo es en términos implícitos. Hablamos ahí de un currículum oculto.
Entonces, primero nos vamos a concentrar en el currículum prescripto y después en el currículum oculto. Porque si no vamos a decir, a ver, si todo lo que está en el currículum prescripto se cumpliera, esto estaría fantástico. Ahora, ¿por qué no se cumple? Bien, algunas respuestas tenemos, económicas claramente, cualitativas claramente, organizativas sin duda. Pero hay otras que tienen que ver con unos significados construidos muy profundamente y que son estos los que tenemos que desocultar. Entonces, de acá a lo que sigue, de nuestra cursada en común, vamos a conocer primero qué debo enseñar en términos de prescripción. ¿Qué me dice el Estado como garante de estos contenidos? Entonces, en términos de currículum prescripto, pero también en términos de ley de educación nacional, también en términos de ley de educación sexual integral, también en términos de derechos humanos, y ahora tenemos una ley de educación ambiental. Toda esta legislatura, todo este cuerpo normativo, nos convierte en garante de una construcción. Hoy arrancamos este currículum oficial. Luego de esto, lo vamos a hacer pensando, no solo en contenidos como listado de temas, porque no es nuestra preocupación, sino que vamos a pensarnos, profesoras y profesores, en ejercicio profesional, que somos invitados como comunidad a trabajar la temática de trata de personas. Nunca más enseñamos, ni en el aire, ni en abstracto, ni alejado de la realidad de las personas. Este es el convite que queremos hacerles desde el currículum. Hoy la situación de análisis, hoy quiero decir, no hoy martes, en lo que empezamos ahora, tiene que ver con, primero, conocer el currículum prescripto, que ahora en un ratito nos ponemos en pequeño grupo y lo pensamos. Y segundo, cómo abordamos estos contenidos desde biología, desde física, desde química, desde matemática, desde computación y desde inglés, cómo lo abordamos, qué saberes me resultan útiles para trabajar la problemática de trata de personas y prostitución. En el medio vimos Nina. Ahora en un ratito vamos a trabajar la ley de trata. Y mañana nos visita Sonia. Y el lunes 4 también tenemos un convite que vamos a ir haciéndolo público de a poquito. El lunes 4 hay un conversatorio también que nos va a ayudar a pensar. Estas semanas, en las dos materias, vamos a ir ofreciéndole propuestas de problemática, porque este mismo ejercicio que hagamos acá es el ejercicio que les pedimos como parcial para aprobar la asignatura. ¿Estamos hasta acá? Digo solamente para ubicarnos. Este currículum oficial del que estamos hablando, genéricamente, rápidamente, lo conocemos como los saberes definidos como núcleos de aprendizaje prioritarios. Desarmemos un poquito. Es un conjunto de saberes. Los NAP los definió el Ministerio de Educación, ¿verdad? No dije eso. ¿Lo hizo solo? No siempre, siempre lo hacen en connivencia y a veces en colaboración, en el más literal de los sentidos, con especialistas de la academia en cada una de las disciplinas. Conjunto de saberes, entonces, primera nota que no hay que perder. ¿Cuáles? Conjunto de saberes relevantes, vayan agendando, significativos. Los saberes son significativos, paréntesis, cuando puedo vincularlo con lo viejo, con lo que ya sé, y puedo hacerlo por memoria comprensiva, no porque repito, sino porque entiendo. Y son relevantes porque además de comprensivos y atarse con lo que ya tengo, tienen vínculo con lo que está fuera de la escuela, con mi cultura social, con mi cultura vital,
tienen vínculo con la cultura vital de las personas. Miren entonces, conjunto de saberes relevantes y significativos que incorporados como objetos de enseñanza esto es fundamental, no es que las personas lo tienen que aprender porque andan por la vida, por la calle, porque se los contó alguien, como objetos de enseñanza, contribuyen a desarrollar las posibilidades cognitivas, acá está la idea de sujeto integrado, expresivas, emocionales, volitivas, sociales de las personas. Para que claramente pongan en juego el encuentro con la cultura, que de eso se trata, ¿no? El encuentro del Estado con la escolaridad. Y en ese vínculo generar y profundizar la cultura social. ¿Vamos hasta acá? Estos saberes, para quienes definen las políticas públicas, ministro de Educación, que ahora se llama como el ministro de Educación. Si le tenemos que ir a reclamar algo a alguien, ¿a quién le escribimos? ¿A Trota? No, ese voló. ¿Y? ¿Dejó a alguien en el nido? Vamos a averiguarlo porque si no nos vamos a poder quejar. Quien define las políticas, avanza un poquito más, entiende que la presencia de estos saberes son indispensables. Vayan pensando en la pandemia, por favor. Estos saberes son indispensables. Para el encuentro con la cultura, no para ser repetidores de nombres. ¿Se entiende? Esto es importante no perderlo de vista porque las disciplinas nos enamoramos rápidamente de los saberes y de las categorías semánticas. Entonces somos hábiles repetidores de clasificaciones. Las vamos a encontrar en los diseños curriculares. Chachi, Jaime, bueno, el apellido es medio Persic. raro. Eso, Persic. Muy bien. ¿Y vos a quién te vas a ir a quejar con las becas, Camila? Ahí también No tenés sé. cambio. A Daniel Filmus. Primero con mis directores. Ahí está. El nuevo ministro de Educación. Excelente. Muchas gracias. A él le vamos a hacer los reclamos, entonces. ¿Están viendo su carita? Ok. Viene del conurbano bonaerense en el trabajo. Tiene una trayectoria educativa importante. Y vamos a ver si se puede pensar que estos saberes que son indispensables vuelvan a ser potentes, finalizado esa transición de la pandemia. Entonces, estos saberes son indispensables porque son los saberes que nos ayudan a pensar las condiciones de, ¿se acuerdan que hablábamos? Igualdad de oportunidades, igualdad de posiciones, por eso son indispensables, no porque los repito, sino porque me ayudan en la comprensión de mundo y en el ejercicio de derechos. Pero además decimos, como son saberes claves, no pierdan de vista lo que dice la prescripción. Estamos hablando de la prescripción. Lo que el ministerio dice que nosotras deberíamos conquistar en el aula escolar y universitaria. Como son saberes claves, refieren a problemas. ¿Se acuerdan de Michael Apple, verdad? ¿Cuándo un currículum era democrático? Cuando nos ofrecía el conflicto, cuando nos ofrecía el problema, cuando nos ofrecía preguntas, cuando nos ofrecía temas fundamentales de las áreas en las que estamos, química, física, biología, a partir de la pregunta, de la discusión, de la confrontación, para poder usarlos. Pero además requiere
son indispensables y son significativos porque nos ayudan a pensarnos a nuestra posición frente a los problemas. Es decir, ni teórica ni de repetir nombres, sino de comprender para intervenir. Y fundamentalmente son en proceso como para poder ir ampliando las posibilidades de articulación, de integración, de interdisciplina, de acuerdo a la bibliografía que estemos usando. Stop hasta acá. ¿Se entendió entonces? Estamos pensando en que el currículum es un proyecto político orientado a favor de la formación de determinada ciudadanía, cuestionadora, crítica, no dogmática, que pueda discutir ese sentido común naturalizado que nos ayudaron a ver, que pueda entender que la igualdad de oportunidades, si no hay herramientas, contexto y sostén, es discursiva. Estamos ahí. Pero ahora tenemos que entrar a la escuela, tenemos un nivel de concreción curricular, ¿se entiende esta idea? De concreción curricular, ya no estoy en el nivel del plano de la disquisición general política, sino que vuelvo a un proceso de escritura y de desarrollo de derechos e institucional. Y puse en juego entonces los saberes que el Estado dice, pero además pongo en juego la legislación que tengo disponible, que es la que me garantiza los derechos, y además pongo en juego las características de estos diseños curriculares. ¿Qué vieron ustedes de los diseños curriculares la semana pasada? Que hoy nos van a contar en un ratito. Estos contenidos y estos saberes indispensables, el Ministerio de Educación los organiza en un diseño curricular según sea para el ciclo básico, según sea para la modalidad orientada. Si estoy en el ciclo básico, biología dará biología 1, 2, 3. Si estoy química, dará físico-química, químico-física 1, 2 y 3. Matemática dará matemática 1, 2 y 3. Inglés dará inglés de primero, segundo y tercero. ¿Está? Esta dimensión la mirábamos para hoy. ¿Qué dice el diseño curricular desde que fue, no puedo decir aprobado porque todavía está ahí, y vamos a mirar las diferencias con las decisiones que el mismo ministerio dice debemos tomar en tiempos de pandemia? Y a eso le llama diseño curricular priorizado. Entonces, hoy martes, no te cases ni te embarques, hoy martes, nosotras tenemos para mirar, a la luz del currículum prescripto, primero nos vamos a ubicar en trata de personas, que es el contenido en el que estamos trabajando para problematizar estos saberes que ustedes tienen disponibles. Y para la semana que viene, ya lo vamos a arreglar en pequeño grupo, vamos a pensar qué contenidos de cada disciplina, biología, física, química, matemática e inglés, qué contenidos de cada disciplina pueden ser trabajados en la problemática trata de personas. ¿Se entendió algo? Les miro a las que tienen el micrófono encendido. Bárbara, María Soledad, Tamara, Camila. ¿Se entendió la idea? Sí, sí. Vamos, ¿seguimos un poquito más? Dale. No, perdón, ¿podrías retomar la parte, no sé, después del currículum prescripto me quedé en que está organizado en ciclos y me quedé ahí? En ciclos, si vos te acordás de tu escolaridad, Sofía, Emilia era la pregunta. Sí, ciclo básico. Ahí está. Ustedes, la mayoría de quien está en esta sala hizo primaria y secundaria, ¿verdad? Sí. Algunas otras personas hicieron educación EGB 1, 2 y 3 y polimodal. Creo que yo Algunas, hice polimodal. ahí está.
Cami hizo polimodal. Algunas otras personas, como yo, hice primaria y secundaria, pero hice una primaria de 7 años y una secundaria de 5 años. Hoy, la educación primaria involucra de primero a sexto año y la educación secundaria de primero a sexto año. Esa educación secundaria, que va a ser el ámbito de trabajo de todas y todos los que estamos en esta sala, excepto inglés, que también puede dar clase en nivel inicial y primaria, todas las demás personas que estamos aquí, nuestros títulos habilitan para educación secundaria, básicamente. Esa educación secundaria está dividida en 2 ciclos. Ciclo básico, primero, segundo y tercer año, ciclo orientado, cuarto, quinto y sexto. Estas orientaciones tienen que ver con las 8 o 9 modalidades que tiene la provincia de La Pampa respecto a los títulos que otorga. Seguramente en la sala hay gente que se ha recibido en modalidad ciencias naturales, hay gente que se ha recibido en modalidad ciencias sociales, hay gente que se ha recibido en una de las tantas que estén disponibles. Algunas no tan numerosas, como educación física, por ejemplo, que en la ciudad de Santa Rosa hay una sola escuela con esa modalidad. O educación técnica, que a lo mejor haya más gente aquí, graduadas de estas modalidades. En todos esos casos, las disciplinas nuestras, las de cada quien, están organizadas en un diseño curricular. Ese diseño curricular está disponible en la página de currículum, y la idea era que lo hubieran podido curiosear para hoy. Ahora vamos a ver en un ratito si se ha podido o no. Y la otra idea que queremos compartir con ustedes, ahí agendaste ahí, Emilia, entonces. Buenísimo. Sí. Perdón, La las otra priorizadas, entonces, ¿cuáles serían? El diseño ¿Cuál es? priorizado. Eso. En este momento, entonces, en el sistema educativo hay un diseño curricular aprobado después de la Ley de Educación Nacional, antes se llamaban CBC, por si alguien lo recuerda, diseño curricular aprobado después del 2006, la provincia de La Pampa es de 2012 y 2013, y hoy, en tiempos de pandemia, hay un diseño curricular que se denomina priorizado, es decir, de ese diseño curricular general, el gobierno provincial ha priorizado algunos contenidos. Solamente lo enuncio porque en cada comisión lo vamos a trabajar sin problema ahora y cada profe le va a contar, pero para ubicarnos grupalmente dónde estamos. El primero, conocemos los diseños curriculares. Y después vemos qué de esos diseños curriculares, qué saberes pueden ser enseñados, pueden ser trabajados a la luz de la problemática trata y prostitución. Si no es trata y prostitución, será identidad sexogenérica, y si no, será cloacas y problemáticas ambientales, y si no, será muerte digna, y si no, será ablación de clítoris, y si no, será... En todos los casos les vamos a proponer que la enseñanza se problematice. No lleguen al aula y digan, buenas, hoy la reproducción del canguro en Australia. Vamos a dar la reproducción del canguro en Australia, claramente, pero los vamos a dar desde un lugar que movilice esas estructuras cognitivas y emocionales de nuestras y nuestros estudiantes. Por eso, Jurjo, Michael Apple, nos ayudaron a pensar y nos prestaron sus categorías teóricas para decir, si problematizamos, si discutimos, esto está mucho mejor. Hoy nos ayudamos, ayudariola, pam, pam, pam. Estoy buscando estoy buscando en mi propia compu la ley de trata de personas. Mientras tanto, yo le voy diciendo a todos que se vayan renombrando con la letrita de la disciplina adelante. M,
punto, nombrecito para los de matemáticas, C, punto para los de computación, B, biología, Q, química, I, de inglés. Gracias. Estamos trabajando para usted. Muy bien. Vamos con lo nuestro. Si ahí se ve, quisiéramos recordar rápidamente. Charlamos ahora respecto a acercar a consolidar la construcción de ciudadanía, el derecho fundamental del que estamos hablando, tiene que ver con que la escuela oferte y nosotras como profesoras y profesores acompañemos ese ejercicio, ese conocimiento sobre los derechos y además esa consolidación como para que se puedan ejercer. Si no conozco de esos derechos, seguramente no podré ni gozarlos, ni exigir que se cumplan, ni asumir la responsabilidad de llevarlos adelante. Sonia, por ejemplo, probablemente comente mañana, no me voy a anticipar a sus dichos. Sonia siempre nos recuerda que si alguna profesora le hubiera dicho, cuando ella iba de Chaco a Buenos Aires a buscar trabajo, si alguna profesora le hubiera dicho que era la trata y la prostitución, el sistema prostituyente y el tráfico de personas, seguramente no se hubiera subido a ese colectivo, dice Sonia. Tal vez seguiría siendo pobre, pero no hubiera transitado por el sufrimiento y la prostitución a cielo abierto como ella fue cuando fue traficada. Entonces, por eso la insistencia con conocer la legislación y en cada situación problemática que ustedes piensen para su parcial o para las problemáticas que aborden en la enseñanza, les vamos a proponer qué marco legal tienen que conocer sus estudiantes, qué derechos tienen que ayudar a construir y asumir su responsabilidad claramente. En este caso, les estamos proponiendo analizar la ley de trata, la ley que pudo haber ayudado a las dos protagonistas de la película, que fue básicamente nominada y modificada, porque existe una ley anterior. Si bien hay antecedentes de trata de persona a principio de siglo en la legislación argentina, Argentina ha sido un país abolicionista desde 1913, 1911, con las primeras legislaciones al respecto, y el rechazo al sistema prostibulario, condenando esos modos de trabajo, comillas. Palacios abona la ley 1903, que pone en disposición y legisla sobre estos lugares. Seguramente se ubican en este sentido en la secuencia de una obra, en una novela. Voy a decir bien, pero no voy a decir bien el nombre porque no me lo acuerdo. ¿Recuerdan una novela de Canal 13 que hablaba de la prostitución en cuerpos, en prácticas judías? ¿Cómo se llamaba esta novela? A-T-T-R-A-T-T. ATAB, Argentina, Tierra de Amor y Venganza. Exacto, muchas gracias. Sí, pero era judío, ay, no me acuerdo de eso. No, Sí, no, eran- no, traían, judeo. traían mujeres ¿Cómo se rusas, llamaba ahí? creo. Ahí Sí, está. es verdad. Sí, sí, ¿Qué de nombre? otros países, Ahí está. con la En ese promesa de momento que se se iban a habla. casar con un hombre rico. Sí. Perfecto. Exacto. Eso se llamó trata de blancas. Y tenía que ver básicamente con esta opción, con el tráfico de personas, en ese momento con la promesa del matrimonio. Ya vamos a ver ahora que todavía sigue siendo un ejemplo de prostitución y trata. Llegado el 2000,
se formula la ley más contemporánea de la ley de trata. Sucede el caso de Marita Verón. Marita Verón es raptada cuando está saliendo por lo menos desaparecida, cuando sale de una consulta médica, en el relato de su mamá. Desaparece, la busca por 10 años, mucho tiempo, y aporta muchísima información de prostíbulos en Argentina, en América Latina y en España, y bajo el articulado de la ley 26.354, los prostituyentes, las 11 personas no son condenadas, las 11 personas denunciadas no son condenadas bajo el supuesto de que Marita fue por consentimiento propio. Uno de los argumentos centrales que hizo que la misma madre se encontrara particularmente en eso, además del fuerte acompañamiento de las colectivas claramente feministas y abolicionistas, se encontrara con la presidenta de la Nación y desde allí se gestionara esta posibilidad de mudanza en la ley, un proyecto, anteproyecto de ley primero, y se modifican sustancialmente al menos 3 cuestiones. Desaparece la condición de deseo o de voluntad propia para ir. Aparece como verbo fundamental en este proceso, no solamente, veo si puedo avanzar, en la ley anterior se hablaba de captación, traslado y recepción o acogida de las personas con fines de explotación. Se agrega además en este articulado el ofrecimiento, que además, según vimos en Nina, en la mayoría de los casos es en situaciones con personas muy cercanas a las víctimas, generalmente familiares, no familiares sanguíneos necesariamente, cosanguíneos necesariamente, pero alguien que esté allí cerca de esta cuestión. El tercer cambio muy importante tiene que ver con las penas, la mudanza de las penas de la versión anterior de la ley. Es decir, que estamos hablando de 2 leyes. La primera... Una dale. cosita con el tema del valor que tiene por ahí el lenguaje, ¿no? Y cómo se lo interpreta. Creo que una de las modificaciones más importantes es la que tiene que ver con los medios comisivos, porque si bien la otra ley decía los verbos captar, transportar, acoger y recibir, decía que tenía que haber a ver, vos ayudame cómo era, que el autor se valiera de medios específicos propios, es decir, tenía que alguien agarrar a la persona y trasladarla, ¿no? O tenía que transportarla, o tenía que existir una acción en ese verbo que hiciera la persona a la que se le acusara. Cuando en realidad aquí el cambio es esto que está diciendo Chachi, ¿no? De que si la persona lo hace por iniciativa propia, porque no le están empujando, por ejemplo, cuando se está metiendo arriba de un colectivo, como lo que vimos en Nina y en Lourdes, pero existe el tema este de el engaño por detrás para hacer que esa persona crea que esa va a ser una opción buena para su vida, de todas maneras esta ley va a estar con este agregado que está diciendo Chachi, sancionando a esa persona o culpabilizando a esa persona, cosa que antes no existía. Así me parece re importante en ese Fundamental. sentido. Y esto va a dar después lugar a muchas discusiones al interior del feminismo con relación, y que seguramente va a profundizar Sonia, con relación a si la persona quiere o no quiere prostituirse, si Nina y Lourdes quisieron o no quisieron ir a Capital, y ese tipo de cuestiones relacionadas con el consentimiento cuando la persona está en una situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Recordemos, por ejemplo, entonces, que consentir es una acción consciente en el profundo sentido de tener la posibilidad de elegir. Si yo tengo 2 opciones no favorables para elegir, no es una elección. Eso es lo que termina diciendo el código, ¿verdad? Yo tengo que
elegir si me tiro del barranco o si me muero envenenada, o no hablamos de elección. Hay opciones, pero no se habla en ese sentido. Y que tampoco tienen que ver con la edad de la persona, o sea que no porque tenga más de 18 años va a haber una modificación en eso, de que existe el consentimiento o no lo existe. Justamente esa mudanza de la edad, al desaparecer el límite de la edad, es lo que hace que aumenten las penas, la imputabilidad y las penas para los acusados y acusadas, en relación a que suelen ser los casos más frecuentes en este sentido. Entonces, son situaciones de explotación cuando se reduce a una persona a condición de esclavitud o servidumbre, cuando se la obliga a realizar trabajos o servicios forzados, cuando se promueve, facilita o comercializa la prostitución como servicios sexuales ajenos, no estaba así de claro, esta es otra diferencia también, cuando se promueve, miren los verbos, ¿no?, que decía Silvia recién, cuando se promueve, facilita o se comercializa pornografía infantil o realización de cualquier otro tipo de representación o espectáculo. Sonia también va a hablar de pornografía, igual que de libertad de vientre. Ahora vamos. Cuando se forzara una persona... Y el tema del término ofrecimiento que se agrega, que también es re importante, porque esto puede tener que ver con, no sé, no hay un modo que no suene horrible de decirlo, pero con la mercantilización de las personas, ¿sí? Ya hemos escuchado el tema de niños, niñas o mujeres, parejas que venden a las personas. Ese ofrecimiento en ese proceso de intercambio por dinero o venta también es penalizado. Bien. Digo, porque por ahí la palabra ofrecimiento no se entiende bien de qué se trata. Parece que voy voluntariamente otra vez. Bien, cuando se promueve entonces matrimonio, cualquier tipo de unión de hecho, y esto es un dato que siempre nos gusta comentar porque no está inmediatamente a la lectura, que es la promoción y facilitación y comercialización de extracción de órganos, fluidos o tejidos humanos. El consentimiento, decíamos entonces, es una de las dimensiones que más se valora en esta nueva versión de la ley, en esta versión corregida de la ley anterior, y ninguna de estas exime a las personas de esta responsabilidad. Algunos ejemplos de explotación sexual: masajes eróticos, baile, pornografía, turismo, servicios de chat y llamado de contenido sexual, que es básicamente de las dimensiones que más creció en la pandemia, trabajos o servicios forzados, la construcción, la maquila. ¿Se ubican maquila? Modos de producción en donde la producción final se logra en pequeños espacios de alto nivel de concentración de personas, con altísimo nivel de violación de todos los derechos disponibles. México es el lugar en donde primero se encuentran las referencias, pero que en Argentina hay denuncias de empresas textiles, de nombres que nos hacen, que se nos presentan como primeras damas no hace mucho, en 3, 4 años anteriormente, y entonces se presentan como modo de explotación en estas formas de trabajar. Agricultura y trabajo doméstico cuando reducen las condiciones de dignidad de ese trabajo. De la esclavitud o prácticas análogas a la esclavitud y a la servidumbre, embarazos forzados, vientres en alquiler, Sonia seguramente va a hablar de esto, hoy es un tema corriente porque las y los actores que escuchamos a diario han tenido y tienen a sus hijas e hijos bajo esta perspectiva y esta decisión, sobre todo los que tienen alto poder adquisitivo. Venta o cesión para matrimonio, matrimonios serviles, en donde la dependencia tiene que ver básicamente con los modos de dominación, sobre todo sobre niñas y niños, la mendicidad, la servidumbre por deuda, como me debes plata, tenés que ejercer todo tipo de favores, o la servidumbre por gleba, que es una figura que hoy no se conoce tanto, pero 2 por 3 aparece en la prensa, que es
Hay denuncias de servidumbre por gleba en el límite con Uruguay y Paraguay, lo mismo que de niños esclavos. Servidumbre por gleba entonces es cuando las personas se hacen básicamente el trabajo en la tierra, viven de la agricultura y del trabajo en la tierra, y cuando se vende el campo, por ejemplo, las personas se mudan con esa gleba, viene justamente de la apropiación de la vida de las personas en ese trabajo. Cambian de patrón, pero absolutamente siguen en esclavitud dependiendo del trabajo de la tierra. Los niños soldados son una de las modalidades en que se utiliza los niños puestos y las niñas puestas al servicio de situaciones de violencia o de guerra. Hace 2 años tuvimos una experiencia de 8 niñas, niños desaparecidos, violentados en el límite con Argentina, y el argumento que dio los movimientos más conservadores tenían que ver con que eran niñas y niños soldados. Se utilizan en la primera línea de batalla, se utilizan en la mensajería, se utilizan en acompañar los sistemas de comunicación, básicamente son menores, la cooptación se hace alrededor de los 8 o 10 años. Las referencias más conocidas, por esto de ir a mirar más lejos, como nos ayuda a ver el neoliberalismo, están en el centro y oeste de África, ¿verdad? Si alguien tiene un mapa a mano, Mozambique, Sudán, el Congo, Sierra Leona, Guinea, Costa de Marfil, Ghana, ¿se ubican más o menos por los costaditos de África? ¿Cómo andamos de geografía? Si no arrimamos un mapa no hay problema. Y otros tipos de explotación, extracción de órganos, la utilización de niños para delinquir, y mulas, que es una expresión creo que de las más coloquiales. Las personas transportan en sus cuerpos sustancias, básicamente. Las situaciones son dolorosísimas. Circula alguna película todavía por allí de que transportan en su vientre, o en su útero, o en su pulmón, o en su dentición, todo tipo de traslados posibles en esos lugares. Habitualmente, droga. Pero en cualquiera de los casos es la explotación y la muerte de las personas, porque el único modo de que deponga la cantidad de droga que le han puesto, por ejemplo, en una cirugía, una de las películas que circuló no hace mucho, en una cirugía similar a cesárea, liberan un útero y eso es reemplazado por panes de droga. En cualquier caso, es ese traslado. En este sentido, la ley obliga al Estado a la garantía de derechos. Las víctimas tienen como derecho recibir información sobre sus derechos, específicamente acorde al idioma, la edad y la madurez. Recuerden que estamos hablando de niñas, niños, de personas mayores, adultas, mayores, discapacidades o capacidades funcionales que realmente han puesto en riesgo sus derechos económicos, sociales y culturales. Asistencia psicológica y médica, restituirla a su lugar de origen, recibir capacitación laboral. Piensen en el lugar de la escuela, ¿no? Ustedes sabiendo alguno de estos argumentos. Protección eficaz respecto a todo tipo de represalia, retornar a su lugar de origen, mantenerse protegida, ser oída en todas las etapas del proceso. Esto es una cuestión muy violentada en las situaciones en general. Proteger su identidad e intimidad, reinserción en el sistema educativo, pues estaría fundamental de la escuela poder pensar, y en todos los casos, todos estos derechos se amplían cuando la víctima es menor de edad. Acá los cuidados tienen que ver básicamente con no revictimizar en esta cuestión. Funciona, como hemos visto, enganche, la policía, la señora que se acercó en el Fiat a buscar a Lourdes, si se acuerdan, la dueña del hotel que se comunica con Nina, el traslado y la recepción, que es la zona de explotación,
que básicamente en la provincia de La Pampa, si estuvieran asociadas a whiskerías o si estuvieran asociadas a clubes nocturnos, ustedes saben que están prohibidas estas instituciones, los prostíbulos clandestinos, pero también saben que hace no mucho más que 3, 4 años fueron juzgados intendentes de la provincia de La Pampa por estas figuras legales, y algunos liberados. Las conductas que tenemos disponibles las fuimos viendo, cómo funcionan, y dejo, bueno, la ley plantea cómo se organiza la lucha contra la trata, los teléfonos disponibles, el 145 guarda llamadas por 10 años, y esto tiene que ver con que se reiteran, y dejamos aquí, si les parece, así podemos ir un ratito a charlar sobre nuestros diseños curriculares. El Ministerio de Educación, el Ministerio de Justicia, de quien dependen estos delitos, tiene un apartado especial que recibe las denuncias, los argumentos por los cuales podemos denunciar: desaparición de personas, prostíbulos, avisos de prostitución. Saben que en la Argentina el rubro 59 también está prohibido desde el año 2012-2013, y la reducción a servidumbre. 2 informes adjuntamos solamente para tener referencia, porque necesitamos tener la mayor cantidad de información posible. Este informe 2015-2019 del Ministerio Público Fiscal, habla de secuestros. Tomé algunos datos como para no perder de vista: qué pasa en el conurbano bonaerense, las denuncias por provincia, miren, las diferencias entre el norte y provincia de Buenos Aires y Cava. Bastante irreal parece esto, ¿no? Porque el norte, que es el lugar de mayor denuncia en redes y en la circulación de las colectivas y de las agrupaciones. ¿Perdón? ¿Podrías agrandar la pantalla, que no se ve bien lo que está escrito? Ah, qué buen detalle. Si no han visto nada hasta acá. Ah, ahí se ve mejor. Ahí está. Mapa de ocurrencia en el ámbito nacional. Siempre piensen que es 2016-2019 lo que el informe está dando cuenta. Por varias cosas hace un poquito de ruido este informe, pero bueno, es importante tener mucha información como para poder contrarrestarla. Digo porque en algún lugar hasta hay porcentajes de que ha bajado este tipo de delito, y nosotras sabemos que no. Por eso, cuanta más información tengamos de las políticas públicas, Sí, inclusive por ahí también el tema de tener en cuenta nuevas prácticas, que no son nuevas tampoco, pero como que una cada vez que piensa en estas cosas, se le van ocurriendo prácticas. Yo pensaba recién, por ejemplo, algunas prácticas religiosas bien cercanas o que han sido directamente ejemplos relacionados con la explotación, con la trata de personas, con la servidumbre, con la esclavitud, ¿no? También estar atentas a ese tipo, que en Latinoamérica están cada vez son más fuertes, ¿no? Sí, tal cual. Y en la ciudad de Santa Rosa, sin ir más lejos, ¿no? Tenemos la denuncia de Servii Trinitatis. Claro, acá cerquita de la universidad inclusive. Bueno, evaluación mensual de secuestros extorsivos. Esto es lo que decía yo, el nivel de baja que por ahí a mí me había sorprendido, ¿no? Cuando pensábamos que era al revés. El mismo informe presenta estos planos superpuestos que me pareció muy interesante: cuáles son los lugares de secuestro, cuáles los de pago y cuáles los de liberación. Estamos hablando de un tipo de desaparición de personas, no estamos hablando de todas, que es importante. La frecuencia, el tipo de secuestros, momentos del día y horario en que esto más se produce. ¿Qué tal esa tecnología? Muy bien. Y después tenemos también disponible en el mismo documento, de la mano de Recordar a Andrea, siempre, la conocen seguramente. ¿La conocen?
El caso sí. Buenísimo, bien. Antes podíamos decir cuando entres al edificio de la facultad la vas a ver, pero ahora no entramos. Esperaremos hasta el año Había próximo. pintado una imagen de Andrea, yo no te sabría decir bien la altura, pero cuando volvías del campo de agronomía, había un paredón Sí, atrás medio del hospital. cercano a la rotonda. No, Claro. casi Ah. sobre la Espineto, digamos. Había Mira, un yo retrato. Había otro pintado atrás de la panadería Santa Fe también, ahí en la Mansilla y Gil. ahí está. Exactamente. Ese lo tengo más presente. El que dice Camila se me está pasando en este momento. Pero sí está ahí, está en la facultad. Lo importante es que no perdamos de vista de que estas luchas pareciera que son lejanas, nos la muestran lejanas, distantes, pero estamos dando los ejemplos de Servi Trinitatis, que es acá a la vuelta. Santa Rosa, corazón de Santa Rosa. Estamos hablando de Andrea López, una persona, una ciudadana, una joven de esta localidad. Digo de esta porque estoy en Santa Rosa, pero hay otros casos de la provincia de La Pampa. Lo que hace este informe, solamente lo muestro rápido como para que veamos desde cuántos lugares distintos podemos, desde física, química, biología, matemática e inglés, llegar al tratamiento de esta problemática, ¿no? Porque me tengo que estar pensando en este momento, a ver, y yo, profe de química, ¿cómo puedo trabajar? ¿Tendrá algo que ver que las víctimas sean mayores o menores, por ejemplo? ¿Tendrá algo que ver el tipo de edad y las características? ¿Y la nacionalidad? ¿Tendrá algo que ver el origen, los procesos de racialidad que hay allá atrás? ¿Las formas de captación? ¿Las causas de engaño en las que se produce? ¿El modo en que se reclutan las víctimas? Miren la familiaridad. Mírenlo, si bien hay un dato importante de que no se conoce la procedencia, pero miren el vínculo de la familiaridad. Miren la cantidad de casos y cómo circulan las flechas en relación a. Sonia mañana nos va a contar cómo se muda de Chaco a Buenos Aires y de Buenos Aires a Santa Cruz. Miren el proceso. Miren 25 de mayo, por favor, en La Pampa. En la flechita, ¿cómo era esto? No sé, ¿cómo era que se hacía? Anotar. Miren este recorrido acá, en la provincia de La Pampa. ¿Podemos decir que estamos a espaldas de esta problemática? No, está cercano. Bien. No sé si hay algo más, pero pareciera que... Ah, sí. Listo hasta acá. Llegamos hasta acá, dejo de compartir entonces. Llegamos hasta acá específicamente porque les invitamos a ver. La semana pasada les invitamos a pensar que somos profesoras y profesores de una escuela secundaria que ha decidido empezar a enseñar estos saberes, estos contenidos que el currículum prescripto nos prescribe, con los mismos argumentos del ministerio. Hacerlo desde problemáticas, hacerlo desde temáticas complejas, hacerlos desde un lugar que se vuelvan saberes relevantes para las personas, que se vuelvan significativos para las personas. Por eso les estamos proponiendo que ustedes puedan pensar entonces, para lo cual primero tenemos que conocer qué nos pide el Estado que tenemos que enseñar. ¿Pudieron ver sus diseños curriculares? ¿Alguito? Bien. Sí, sí. Entonces, si nos acomodamos un poquito con los renombrándonos, en este segundo tramo de la clase, nos vamos a concentrar en charlar
lo que hemos podido analizar de estos diseños curriculares, qué hemos visto un poquito en pequeña comisión. Inglés va a ir por un lado, matemática y computación va a ir por otro, biología y química en un tercer grupo. Vamos a charlar qué ejes hemos podido trabajar, y vamos a proponerle que el jueves, mañana escuchamos a Sonia, que nos va a ayudar a pensar estas problemáticas, el jueves, o en el horario o modo que cada grupo organice, ya se verá en las comisiones, vamos a empezar a trabajar entonces con qué contenidos de ese currículum que vimos que tenemos en funcionamiento hoy, el currículum priorizado, porque son los saberes que en pandemia se han reducido porque no hemos tenido todo el tiempo escolar, porque no han estado dadas las condiciones de presencialidad, porque no están dadas las condiciones tampoco de tecnológicas, de sistemas híbridos, digamos, como que se haya podido haber compartido presencialidad y no presencialidad. Por todas estas cuestiones, la provincia ha confirmado currículas de contenidos priorizados. Vamos a comparar un poquito qué diferencia hay entre unos y otros, cuánto queda fuera. La situación escolar es muy compleja. Seguramente cuando ustedes se acerquen a la escuela, pensando el año que viene, como estudiantes o como profes, si alguien se recibe ya, o como estudiantes avanzadas y avanzados, que alguien puede tomar una suplencia, nos vamos a encontrar con esta realidad, con todas estas complejidades, y ahí es donde les invitamos a pensar trata y prostitución como uno de los temas posibles, u otros que aparezcan. Entonces, el próximo paso va a ser, si yo, profesora de biología, de física, de inglés, de química o de computación, quisiera dar trata de persona, quisiera dar prostitución, ¿qué contenidos de mi disciplina, pensémoslo en el ciclo básico, por ejemplo, qué contenidos de mi disciplina me ayudarían a pensar, cosa que atienda al diseño curricular prescripto, pero lo haga desde el lugar del posicionamiento crítico, del cuestionamiento político, no como un listado de contenidos que tengo que enseñar. Así que con este convite... Una consulta que me Dale, quedó. Alexia. Yo no estoy cursando didáctica. ¿La charla con Sonia Sánchez es mañana? Sí, es mañana en el horario de didáctica. Ahora ya cito nomás, Alexia, busco el enlace y lo comparto en el chat por si podés. Ah, bien, bien. La mayoría están cursando las dos materias, por eso algunos encuentros los vamos a hacer en el horario de currículum y otros en didáctica, como para tener la mayor cantidad de miradas posibles sobre problemáticas sociales que nos interesan, que lleguen a la escuela. Nadie puede enterarse de estas problemáticas y del ejercicio de estos derechos y de estas protecciones por fuera de la escuela. Si no, la escuela no habrá cumplido su función social. ¿Para qué estamos enseñando? Es nuestra pregunta del año. Entonces, no pueden morirse más nuestras jóvenes. No pueden ser asesinadas. Nadie tiene que transitar el dolor de esta situación. Niñas, niños, disidencias. La escuela tiene esa función fundamental para cumplir. Por eso estas problemáticas sociales tienen que estar en nuestras currículas y nosotras debemos exigirnos, comprometernos en esa perspectiva. No solo porque lo exige la ley de educación sexual integral, de educación ambiental, educación nacional, sino por nuestra propia convicción de que formamos en ciudadanía. Nadie ejerce ciudadanía muerta. Los femicidios de los que hablamos son situaciones extremas. ¿Cuánto se puede hacer antes? Si se conoce, si se socializa, si se comparte, si se ayuda.
la función de la escuela? Informando, ayudando en la participación, tomando conciencia, es fundamental. Ese es el convite al ejercicio profesional. No a repetir nombres, sino a abordar estas problemáticas que nos ayuden a pensar desde dónde el ejercicio de esos derechos. Por eso conocer la legislación. Norma, quedamos en tus manos cuando quieras. Nos mudamos a... Sí, yo estuve armando grupos. Ahora voy a charlar internamente, por ejemplo, con los chicos ahí que quedó un grupo de matemática y computación. Ahora voy a poner iniciar sesión. Vos dirás, Chachi, si después nos volvemos a reunir un cachito acá para cerrar. Yo creo que ya aprovechemos el trabajo en pequeño grupo con esta consigna, escuchemos qué se han podido identificar del diseño curricular que han visto, veamos, y qué necesitamos fortalecer en este sentido. Cuánto del diseño histórico, por llamarle de alguna manera, y cuánto del diseño de los saberes priorizados. Y dejar la consigna para el jueves, empezar a pensar cuáles de esos contenidos podrían ayudarnos a trabajar la problemática de trata y prostitución. Seguramente lo haremos entre el jueves y el martes, Claro. a esa propuesta, como para agenda grupal, digamos. Pero en cada comisión, y por eso decía yo, ya a lo mejor no volver, cada comisión arregle sus horarios para hoy, para el jueves inclusive. Digo porque nosotras, por ejemplo, en biología y química les vamos a hacer algunas propuestas deshonestas. Yo armé, Chachi, separadamente grupos de biología y uno de biología, uno de química. No, biología y química ponernos juntos, por favor, hoy. Bueno, aguanten un segundito que armo de nuevo entonces las salas. Bueno, entonces armo biología y química por un lado, matemática y computación por el otro, y por el otro inglés, ¿está bien? Sí, va, por nosotras, Noé, está bien, ¿verdad? Hoy cotizamos en bolsa, Noé y yo. Sí, por hoy está bien. Un segundito y ya están armados enseguida los grupos. A los que no volvemos a ver, nos vemos mañana, ¿sí? No nos extrañen. Chachi, sería re importante mientras estoy armando los grupos eso, tener el enlace para mañana. Como no, ya lo estoy buscando. Dale, genial. Mientras armo los grupos, así, ahí va inglés, y ya en un instante va computación y matemática. Entonces insistimos, entre hoy y jueves podemos organizar internamente los horarios para poder hacer bien este recorrido con el tema de las prescripciones curriculares y de todo lo que podamos charlar en avanzar, en pensar en problemáticas que podamos trabajar desde esos saberes, ¿no? Bueno, inicio sesión entonces. Y Chachi, vos nos mandás al grupo el tema de ese enlace. Acá para sí lo tengo. Sí. Sí, si no lo podemos compartir en el grupo de WhatsApp también. Perfecto, sí. Sí, el tema es que no lo tenemos nosotros las que mandamos en el grupo de WhatsApp. Bueno, Chachi, el Chachi si es el enlace de la clase, yo se los comparto, no hay problema. Dale, genial, Camila, vos nos mandás. Perfecto. Dale. Gracias, Cami. Gracias. Bien. De nada. Iniciamos entonces. Saben que son 60 segundos para que todos vayamos entrando y vemos quién puede haber quedado. Emilio nada más ha quedado sin designar, lo designamos de nuevo. Emilio, computación. Emilio Correcto. Nava. Sí, Emilio, computación. Sí. Ahí Emilio, va. perdona que te cambié el apellido, ya sé que es No, Nava, pero... Ya me queda, es para la carrera, vos entras a la facultad y ya te ponen el apellido. Perfecto. Es por la fama, Emilio, es por la fama. Sí, bueno, es así. Gracias. Ahí fue asignado Emilio.
Creo que, a ver si pudimos entrar todos. Bueno, ahí yo compartí también algo más había, pero ahí mandé el mail de didáctica. El Zoom del mañana. Sí, ¿no mandé un Zoom? Ay, ¿qué Sí, mandé sí, sí, entonces? sí. Ah, Sí, no, como ah. dijiste el mail de didáctica, yo me fui a mirar y digo, no, pero es un Zoom, está perfecto. En Sí, ese Zoom... porque... Sí, perdón, Chachi. Me lo voy a poner. No, ese... Debe haber igual muy poquitas personas que no estén en las dos materias. No me acordaba de Alexia, yo metí la pata. Sí, yo como no Me lo parecía tenía... que la mayoría estaba en las dos. ¿Y el Sí, como horario no... va a ser desde el inicio de la clase o Sí, más sí, va a tarde? ser de 10 a 12, sí. Sí, yo capaz que yo tengo mesa de examen y la cambiamos un poquito antes, a las 10. O sea, Y ¿empieza antes de las 10 o cómo, Chachi? no, Perdón. no, yo voy a llegar sobre la hora, Ah, solamente porque la mesa de examen es a las 9 y la pasamos a las 8 como para poder tomar la mesa de examen y a las 10 estar más o menos liberadas con Sonia. sí. Así que si por ahí llegan, Yo no Sí. voy a poder. A las 9:30 tengo una entrevista de tercero de campo de las prácticas y a las 11 tengo que estar presencial en la Facu en una reunión. Así que me parece que esta vez Sonia me la voy a perder. Yo siempre, Sonia, es interesante muy bien. escucharla. Yo le comentaba Sí. a Chachi que tengo también el tema de que hacen la presentación del tema en el team. Pero voy a ver si puedo dejar Pero una acá medida. lo fundamental, chicas, acá lo fundamental es efecto vivencia Sonia en la Sí, vida sí. de los Sonia. estudiantes. Sí, ya Eso sé, es. lo que pasa que siempre es interesante y si, por ahí, incluso porque los chicos preguntan y uno Está quiere... muy enojada, pero no enojada, está muy enojada. Está sacada, ¿no? Sí, porque ella dice que nunca ha visto tamaño avance del reglamentarismo en el siglo. Así lo dice. Chicas, me están pidiendo, solicitan que entren consultas de la sala 3. Entonces, perdón, Sí, ¿y a dónde estamos? Sí, ¿dónde están los Sí, cuadritos? pero Que no los yo estoy no viendo. puedo entrar Aparece. todavía, Norma, no nos pusiste esperen, como... porque las tendría que poner, cierto que las tengo que poner como coanfitriona. Aguántenme, que Exacto. estoy recordando todo lo que tengo que hacer. Entonces, Chachi, mientras vamos charlando. Ahí va... Nada. Hoy no vamos a alcanzar, chicas. No vamos a alcanzar a hablar de No. gestión Yo motivatoria. anuncié todo para saber los tiempos para esta semana y la próxima, que además son tiempos particulares porque el viernes es feriado, el lunes es feriado, bueno, por varias causas, pero por lo menos para que nos quedara el trabajo organizado. Veamos qué pudieron indagar. Yo tengo la sospecha que a lo mejor hasta ni siquiera han visto los diseños curriculares para hoy. No, Entonces, los de veamos. inglés mandaron hace un ratito recién, Sí. y biología creo que todavía no mandó. Nada, avancemos en eso entonces. ¿Se acuerdan si yo los tenía que Sí. poner? Hay uno que no los tengo que poner, si como cohospedador o como coanfitrión. ¿Cuál era? Bueno, en alguna voy a meter la pata porque no me la memoria me mató. Agostina Borda, todos están pidiendo que entremos. Bueno, entonces voy a poner, a ver si me sale con coanfitrión. Sí, chicas, Noelia. dijimos entonces que avanzan y que lo entregan. ¿Pusimos fecha o directamente? Para hoy no mandaban los diseños curriculares, chicas, Sí, por analizados. eso. Pero no mandaron. Y es que ayer igual estaban preguntando cómo era la actividad, porque no la entendían. Las de Así inglés que- mandaron hace un ratito, las de química era ayer, ¿no? Biología y matemática creo que todavía no. Bueno, yo vuelvo a insistir que para mí la necesidad es no perdernos esta oportunidad, Chachi, porque en la carrera no hacen en otro momento este ejercicio, no perdemos la oportunidad de pasar por los contenidos, aunque sea un trabajo que nos resulte hasta lento ahora, pasar por los contenidos, incluso las relaciones, porque NAP, que también se llaman núcleos de aprendizaje prioritarios, y estos también son priorizados, pero son priorizaciones que se hicieron en distintos contextos y con distintas lógicas y cuestiones por el estilo. Me parece que en algún momento lo tenemos que, o cositas que podemos tener que charlar, y yo ya les digo, aún, bueno, ya lo que hemos charlado no lo vamos a charlar ahora, Ya está. pero digo, vamos, porque nos están llamando, Eso yo les bien. digo,
Vamos, Bueno, vamos. sala 1 está biología y química. Yo les Allá voy vamos. diciendo. Sala 2 está inglés y sala 3 matemática y computación. Y después, Chachi, a las 12 nos reunimos un ratito en el En el Meet. otro. La en el otra. kit. Dale, Ahí va. dale, hacemos eso. A ver, entonces. Básico era un único. Ah,